Analgésicos son, por definición, drogas para calmar el dolor. Estos medicamentos no son todos iguales, cada uno tiene sus ventajas y riesgos. Los tipos específicos de dolor y sus causas pueden responder mejor a un tipo de analgésico que otro. Además, cada persona puede responder de forma ligeramente distinta a los analgésicos. El dolor es un motivo frecuente de malestar. Es una respuesta del organismo ante el daño y se convierte así en un signo de alerta. El ciclo del dolor comienza con el metabolismo de fosfolípidos de la membrana celular que genera ácido araquidónico que en contacto con la ciclooxigenasa da origen a los endoperóxidos cíclicos que rápidamente se convierten en prostaglandinas y tromboxano. En general, los analgésicos se dividen en dos grupos, los narcóticos y los no narcóticos. Dentro de este último grupo encontramos a dos grandes clases, los glicocorticoides, que son los antiinflamatorios esteroidales o AIE, y los antiinflamatorios no esteroidales o AINE. Estos últimos son extremadamente utilizados. Existen más de 50 antiinflamatorios diferentes utilizados en la práctica clínica. Ninguno de ellos actúa directamente sobre las señales de la inflamación. Ellos inhiben la acción de la ciclooxigenasa y con ello la síntesis de las prostaglandinas, las prostaciclinas y el tromboxano. Prácticamente todos ellos presentan un efecto indeseado y todos ellos poseen un efecto antiinflamatorio, antipirético y analgésico. El uso de los antiinflamatorios se inició con el descubrimiento de la aspirina por Felix Hoffmann en 1897. Él aprovechó el conocimiento de la medicina tradicional que utilizaba la corteza del Salix alba para resolver problemas relacionados con el dolor como analgésico. Hoffmann extrajo desde la corteza algunas sustancias, entre ellas un glucósido llamado salicilina. Luego hidrolizó el enlace del carbohidrato produciendo el ácido salicílico. Hoffmann observó que el ácido salicílico poseía una actividad analgésica, no solamente que no podía ser utilizado por mucho tiempo, ya que el ácido salicílico presentaba como principal reacción adversa la agresión a la mucosa gástrica. Por ello, resolvió realizar una acetilación con anhídrido acético, dando origen al ácido acetil salicílico, que es una molécula que presenta la misma potencia analgésica que el ácido salicílico, pero es menos agresiva con la mucosa gástrica. El ácido acetil salicílico, así como los demás antiinflamatorios no esteroidales, inhibe la ciclooxigenasa. La diferencia de la aspirina con las demás antiinflamatorios es que esta inhibe a la ciclooxigenasa de forma irreversible. Vemos que la ciclooxigenasa activa presenta en su sitio activo una serina, la cual va a ser acetilada por el grupo acetil donado por el ácido acetil salicílico. Por lo tanto, se forma un enlace entre el hidroxilo de la ciclooxigenasa con el acetil de la aspirina, resultando que la enzima quede permanentemente inactiva. Como mencionamos anteriormente, todos los antiinflamatorios no esteroidales presentan tres propiedades: la antiinflamatoria, la analgésica y la antipirética. Como antipiréticos, los antiinflamatorios reajustan el termostato hipotalámico, inhibiendo la producción de prostaglandinas en la región del hipotálamo y impidiendo su acción sobre este y el aumento de la temperatura corporal. Como dijimos, los antiinflamatorios no esteroidales inhiben la ciclooxigenasa, impidiendo la síntesis de prostaglandinas. Su acción antipirética consiste en la inhibición de la ciclooxigenasa cerebral, lo cual reduce los niveles de prostaglandinas, principalmente la PGE2, que actúa en el hipotálamo produciendo aumento de temperatura. El mecanismo de acción comienza con la inflamación o lesión de un tejido, lo que produce citoquinas inflamatorias,
por ejemplo las interleuquinas 1 y 8, que estimulan los neutrófilos cerebrales aumentando la síntesis de prostaglandinas de tipo PGE2 en el hipotálamo. La PGE2 actuará sobre su receptor, el cual a su vez aumentará los niveles de AMP cíclico y finalmente el aumento de la temperatura corporal. Con la inhibición de la síntesis de prostaglandina interrumpimos el mecanismo logrando una disminución de la temperatura. Otra acción es la analgésica. Los antiinflamatorios son eficaces contra el dolor. Ellos disminuyen las prostaglandinas que sensibilizan los nociceptores y son utilizados para diversos tipos de dolores como bursitis, artritis, dolores de dientes, dolores de metástasis cancerosa, dolores musculares y de origen vascular. Cuando son utilizados para cefaleas, normalmente ellos reducen el dolor, no por su acción sobre los nociceptores, sino que por la disminución de la vasodilatación cerebral. El mecanismo comienza con un estímulo nocivo, el cual produce un aumento de la actividad de las fibras nociceptoras que van a promover su despolarización, llevando el impulso nervioso al centro del dolor. Los opioides inhiben esta despolarización de membrana con diversos mecanismos, por ejemplo la hiperpolarización. Los antiinflamatorios no esteroidales disminuyen la producción de prostaglandinas, que son moléculas que van a sensibilizar o estimular las fibras nerviosas y nociceptoras, o sea, van a reducir la acción de las prostaglandinas sobre las fibras conductoras del dolor, reduciendo el estímulo del dolor. Los AINE también presentan, por supuesto, una acción antiinflamatoria. Reducen las prostaglandinas que van a actuar promoviendo, por ejemplo, el aumento de la vascularización, la permeabilidad de los vasos sanguíneos, el edema, el dolor, en general todos los aspectos cardinales de la inflamación. Por ello se les llama antiinflamatorios clásicos. La acción antiinflamatoria de los AINE presenta mucha potencialidad de acción. Por ejemplo, la indometacina y el piroxicam son antiinflamatorios fuertes. El ibuprofeno presenta una acción media y el paracetamol una acción muy baja. El inicio del proceso inflamatorio se da principalmente por la acción de la ciclooxigenasa 1. Después de la lesión se liberó ácido araquidónico, el cual sufre la acción de la ciclooxigenasa 1, la cual es una enzima constitutiva liberada por el tejido dañado, quien va a ser responsable de los aspectos iniciales de la inflamación. Las prostaglandinas y prostaciclinas, en tanto, son producidas en los primeros minutos de la lesión y corresponden del 10 al 15% del total de las prostaglandinas que producen efectos inflamatorios. Por lo tanto, los antiinflamatorios que inhiben a la ciclooxigenasa 1 van a inhibir la fase inicial del proceso inflamatorio. Pero en la lesión del tejido también se liberan las citoquinas, que estimulan a las células del sistema inmune a expresar la ciclooxigenasa 2, principalmente en los macrófagos y células del endotelio del sistema nervioso central. Esta ciclooxigenasa va a producir cerca del 85 al 90% de las prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxano. Este proceso es más tardío y va a ocurrir pasadas las 4 horas del inicio de la lesión. Por lo tanto, los AINE que inhiben a la ciclooxigenasa 1 van a inhibir solamente los efectos iniciales de la inflamación. Los AINE atacan a las dos ciclooxigenasas, van a actuar tanto en la fase inicial como en la fase tardía de la inflamación. Los AINE que atacan a la ciclooxigenasa 2 van a actuar en la fase tardía del proceso inflamatorio, pero van a ser más eficaces. Si vemos la línea del tiempo de la evolución de los antiinflamatorios no esteroidales, el primero de ellos fue la aspirina, a finales del siglo XIX. Posteriormente vino en la década del 50 la fenilbutasona, la indometacina y el ibuprofeno.
pero con la identificación de una segunda isoforma de la ciclooxigenasa en la década del 90, nacieron los inhibidores específicos de la ciclooxigenasa 2. Primero fue el rofecoxib y el último fue el lumiracoxib. Aquí podemos ver la clasificación farmacológica de los antiinflamatorios no esteroidales según tres criterios. En primer lugar, la semejanza química, donde los antiinflamatorios son clasificados en derivados del ácido salicílico, derivados del ácido acético, derivados del ácido propiónico, derivados del ácido fenámico, derivados de las sulfonas y los derivados del ácido enólico. Utilizando como criterio la selectividad para la determinada isoforma de la COX, encontramos los antiinflamatorios selectivos para la COX-1, los no selectivos para ninguna de las isoformas y los selectivos para la isoforma COX-2. Finalmente, utilizando la vida media plasmática, tenemos los fármacos que tienen baja vida media, por ejemplo el ketoprofeno, fetoprofeno, paracetamol y la indometacina, los cuales poseen una vida media de pocas horas. Los que presentan una vida media intermedia, tales como el valdecoxib, celecoxib y rodecoxib, y finalmente los que poseen una vida media plasmática larga, como el piroxicam. En este gráfico podemos verificar, solo tomando como criterio, la selectividad para la determinada ciclooxigenasa. El primer grupo tenemos los antiinflamatorios selectivos para la ciclooxigenasa 1, entre los cuales encontramos drogas muy conocidas como el ketoprofeno, indometacina, aspirina, naproxeno e ibuprofeno. Todos ellos presentan una capacidad de inhibir la ciclooxigenasa 1 mucho mayor que su capacidad para inhibir la ciclooxigenasa 2. En el segundo grupo tenemos los antiinflamatorios que poseen una capacidad mayor para inhibir la ciclooxigenasa 2 comparado con la ciclooxigenasa 1. Sin embargo, esta inhibición no es muy fuerte. Presentan una capacidad menor que 5 veces la inhibición de la COX-2 con respecto a la COX-1. En este grupo tenemos el piroxicam, diclofenaco, tomoxipol, entre otros. El grupo siguiente reúne a los antiinflamatorios que son más bien selectivos a la COX-2, inhibiéndola de 5 a 50 veces por sobre la COX-1. Aquí tenemos al celecoxib, nimesulida, meloxicam y etodolaco. Finalmente encontramos los fármacos que inhiben fuertemente a la COX-2 por sobre unas 50 veces la COX-1. Aquí tenemos el rofecoxib. Los antiinflamatorios de primera generación son los que no son selectivos a las isoformas de la ciclooxigenasa. Presentan como efectos terapéuticos un poder antiinflamatorio moderado, un poder analgésico moderado, un poder antipirético fuerte y una capacidad antitrombótica, debido a que la ciclooxigenasa 1 presenta la capacidad de producir tromboxano 2. Sin embargo, presentan muchos efectos adversos, como irritación y erosión gástrica, sangramiento, lesión renal, eventos cardiovasculares y reacciones anafilácticas. Los principales efectos adversos de los antiinflamatorios de primera generación son los problemas gástricos. Podemos observar en esta lámina cuál es la función de las prostaglandinas en la citoprotección gástrica. Estas tienen la capacidad de inducir la producción de bicarbonato y mucus e incitar la reducción de ácido clorhídrico. Por lo tanto, los antiinflamatorios, al inhibir a las prostaglandinas, disminuyen la producción de bicarbonato y mucus, dejando sin protección a las células endoteliales gástricas, las cuales quedan susceptibles a la acción del ácido clorhídrico, así como también del ataque bacteriano, por ejemplo del Helicobacter pylori. De esta manera, los antiinflamatorios de primera generación presentan como primer efecto secundario adverso las lesiones en la mucosa gástrica, inhibiendo la protección general de las prostaglandinas. En este gráfico podemos ver
una comparación entre los diversos antiinflamatorios no esteroidales de primera generación que lleva en cuenta el porcentaje de pacientes que presentaron úlceras gástricas después del uso crónico de ese antiinflamatorio. De todos los antiinflamatorios comparados, la aspirina fue la que presentó la mayor capacidad de producir úlcera gástrica, seguido de cerca por el piroxicam, el ibuprofeno e indometacina, y cuando se usa más de un AINE asociado. De los antiinflamatorios comparados en este estudio, el que presentó la menor capacidad de producir úlceras gástricas fue el fenoprofeno. Sin embargo, existe aproximadamente un 15% de pacientes que de todas maneras presentará úlceras con esta droga. En conclusión, los AINE están muy asociados con la producción de lesiones en la mucosa gástrica. En estas fotografías electrónicas de la mucosa gástrica podemos observar a la izquierda su estado normal y a la derecha el tejido después de solo 16 minutos de la administración de aspirina, en donde aparecen lesiones resultado de la falta de protección de la mucosa. Los antiinflamatorios de segunda generación no presentan efecto antitrombótico. Sin embargo, no presentan efectos secundarios adversos relacionados a lesiones en el tracto gastrointestinal, pero mantienen los efectos adversos sobre la función renal, eventos cardiovasculares y reacciones anafilácticas de los AINES de primera generación. Los coxibes son los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, que, como mencionamos anteriormente, es una enzima inducida en el proceso inflamatorio, expresada en células relacionadas a la organización del proceso inflamatorio que producen prostaglandinas, involucradas en la inflamación. En la teoría, los coxibes serían inflamatorios ideales, puesto que actuarían sobre solamente las moléculas relacionadas con el proceso inflamatorio, preservando las prostaglandinas, otros sistemas, sectores y tejidos fisiológicos. Por lo tanto, desde la aplicación de los coxibes se ha observado una baja incidencia de pacientes que presentan lesiones gástricas a nivel mundial, como resultado de la inactividad de estos antiinflamatorios sobre las prostaglandinas gástricas. Entre los principales coxibes encontramos el rofecoxib, sintetizado por Merck en 1999, el celecoxib, sintetizado por Pfizer en 1999, el heterocoxib por Merck Sharp & Dohme el 2002 y el valdecoxib por Pfizer el 2002. Estos antiinflamatorios han presentado un excelente perfil de tolerancia gastrointestinal. Observamos en este gráfico la comparación de la incidencia de lesiones gástricas en tratamientos con una combinación de AINES no selectivos con respecto a un coxibe selectivo para la ciclooxigenasa 2, en la cual los primeros presentan una incidencia mucho mayor que el segundo, lo que representaría el descubrimiento de un antiinflamatorio ideal. Esto sería así si no hubiese un problema. A finales del 2001 fue descubierto la asociación entre el uso crónico de los coxibes y eventos cardiovasculares, principalmente problemas trombóticos. En este gráfico podemos observar la incidencia acumulativa de eventos trombóticos comparando el placebo con el rofecoxib. Claramente, los pacientes que hacen uso del rofecoxib en forma crónica tienen una mucho mayor posibilidad de presentar problemas trombóticos comparados con aquellos que no han consumido ninguna droga. Aparentemente, los coxibes eran muy efectivos previniendo las lesiones gástricas, pero producían trombosis en aquellas personas que hacían uso crónico de ellos. Pero ¿cuáles son las razones que conducen a los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 a producir eventos trombóticos? Se postula que es porque ellos bloquean apenas una de las enzimas, lo que produciría un desbalance entre las prostaglandinas producidas por una isoforma contra la otra isoforma. Las prostaglandinas producidas por la isoforma 2 son responsables por la vasodilatación,
la inhibición de la agregación plaquetaria y la inhibición de la proliferación del músculo liso vascular. De esta forma, un antiinflamatorio que inhibe la COX-2 va a bloquear la inhibición plaquetaria, favoreciendo su agregación. En tanto, los inhibidores selectivos de la COX-2 no inhiben la función de la COX-1, exacerbando su actividad, es decir, aumenta la protección de la mucosa gástrica, lo cual no representa ningún problema, pero se amplifica el efecto vasoclusivo y, lo más importante, el aumento de los niveles de tromboxano que produce la agregación plaquetaria. En resumen, los coxibes inhiben la enzima responsable de la agregación plaquetaria, favoreciendo esta acción, y a su vez estos permiten la acción exacerbada de la otra enzima que estimula la agregación plaquetaria. Por ello, los pacientes que hacen uso crónico de por lo menos un año de los coxibes tienen un riesgo mucho mayor de sufrir eventos tromboembólicos. Apenas inhibiendo una enzima, ellos promueven un desbalance entre la agregación y la antiagregación plaquetaria. Veamos ahora los principales antiinflamatorios utilizados en la rutina de la práctica médica. Los salicilatos, con su principal representante, la aspirina, es un excelente analgésico utilizado para cefaleas, artralgia, cólicos menstruales, dolor de dientes, entre otros dolores. Es un excelente antipirético, pero no así un buen antiinflamatorio. Para ejercer este efecto se necesita ser ingerido en una dosis extremadamente alta, lo que no justifica sus efectos gástricos adversos. Sin embargo, es un excelente antirreumático. Uno de los principales usos de los salicilatos es como antitrombótico, inhabilitando la enzima que produce tromboxano 2, inhibiendo la agregación plaquetaria. Actúa también como profiláctico del infarto y reinfarto al miocardio. Los derivados del ácido propiónico, como el ibuprofeno, fluviprofeno, ketoprofeno y naproxeno, poseen propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. Son utilizados para el alivio del dolor y la inflamación en artritis gotosa aguda, también en el tratamiento de la dismenorrea primaria o dolor menstrual y también para el cierre del ducto arterial. Los oxicams, representados por el piroxicam y meloxicam, son analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios utilizados para el tratamiento de artritis y osteoartritis, ya que ellos poseen una elevada capacidad de penetración en el tejido óseo. También para el tratamiento de disturbios musculoesqueléticos agudos, en la amenorrea primaria, y por su bajo potencial para generar disturbios gastrointestinales comparados con el ácido acetilsalicílico. Los coxib también presentan una actividad analgésica, antipirética y antiinflamatoria, principalmente relacionada con la inhibición a la ciclooxigenasa 2. Sin embargo, están contraindicadas en pacientes con insuficiencia cardíaca e hipertensión posttrombótica, debido a que al inhibir la ciclooxigenasa 2 aumenta el riesgo de eventos trombóticos. Los derivados del ácido fenilacético, como el diclofenaco, presentan propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. Son utilizados en el caso de la artritis reumatoide, así como en cuadros clínicos no reumáticos. También en la dismenorrea primaria y en forma tópica en la inflamación de articulaciones, tendones y muscular. Aquí resumimos las principales ventajas y desventajas de los antiinflamatorios no esteroidales, más utilizados en la práctica clínica. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico y la indometacina presentan como desventaja los disturbios en el tracto gastrointestinal, producto de la inhibición de la protección gástrica. La indometacina también provoca disturbios en el sistema nervioso central. El diflunisal no presenta efecto antipirético. El celecoxib presenta un potencial aumento de los infartos al miocardio y derrames. Entre las ventajas de los AINE encontramos el bajo costo del ácido acetilsalicílico y su largo historial de seguridad. El diflunisal
presenta una menor irritación del tracto gastrointestinal comparado a la aspirina. El sulindaco, así como el piroxicam y el meloxicam, presentan una larga vida media plasmática que permite 1 a 2 dosificaciones máximo al día. Los derivados del ácido propiónico presentan una menor toxicidad y mejor aceptación por algunos pacientes. El naproxeno, por ejemplo, es considerado por los especialistas como el AINE más seguro. Finalmente, el celecoxib, inhibidor de la ciclooxigenasa 2, presenta una menor irritación del tracto gastrointestinal comparado al ácido acetilsalicílico. Herbolarium. Soluciones ancestrales a problemas modernos.